Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Estamos cursando nuestra jornada número 18 y para el día de hoy nuestra jornada 18 en el tema 1, 2 y 3. 3 programas hemos dedicado a compartir esta estación 18, Rizá, algo extremadamente importante, así es que bienvenidos aquí a Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados, nuevamente bienvenidos aquí a esta su casa Israel, casa integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Una jornada realmente apasionante, 42 estaciones, desde la tierra de Egipto, atravesando el desierto, hasta la tierra de la promesa, Canaán, la tierra en la que fluye leche y miel. Estación 18, ya hemos visto con el programa de hoy 3 programas y en cada uno de ellos buscando la aplicación de lo que el Eterno, nuestro amado Hashem, tiene de manera individual para cada uno de nosotros. Esta estación Rizá con doble S, pues tiene varias terminologías. Vimos desde un principio en el programa que la estación Rizá se caracteriza por ser una estación antónima en cuanto a la palabra antónima, es decir, que se escribe de la misma forma, Rizá, pero que tiene un significado contrario la una de la otra. Y específicamente estamos enfocados en el libro de Números, capítulo 15, desde el verso 32 hasta el verso 36, donde hicimos una, creo, muy buena investigación sobre el tema de encontrar a un hombre el día de Shabbat recogiendo leña y la consecuencia que trajo consigo llevarlo a la cárcel. Número 1, ya definiré un poco más algo que nos quedó pendiente con el detalle de la cárcel. Y número 2, la orden de Adonai, directamente de Adonai, fue retirarlo del campamento y por toda la asamblea, por toda la congregación, debía ser apedreado hasta morir. Cuando hacemos la lectura de ese capítulo 15, verso 32, pues podríamos considerar que es impresionante que Adonai haya indicado esa decisión tan radical. Pero creo que ayer definimos que la intención, específicamente, por favor dígalo conmigo, la intención de la persona que fue encontrada en esta situación de recoger leña, había en él, en esa persona, una actitud, un comportamiento, un carácter, primero que lo tenía fuera de Shabbat, porque era el día de reposo, número 1, y número 2, en su actitud, y seguramente por el antecedente de esta persona, se entendía que su comportamiento era un comportamiento doloso, era un comportamiento agresivo, era un comportamiento malintencionado. Por lo tanto, fue llevado, y aquí la expresión cárcel, a propósito del tema, la expresión cárcel no es específicamente la cárcel en el sentido del concepto jurídico que hoy conocemos. Es decir, que fue llevado en detención, so pena de juicio, en acusación, esperando un dictamen como tal. Realmente era apartarlo, tenerlo en algún lugar determinado, aislado, pero con un propósito también específico, que en él se encontrara la techuvá, el arrepentimiento. Sin embargo, esta situación no ocurre así.
Cuando vemos la expresión de que la persona fue llevada a la cárcel y he estado meditando sobre el tema, me pregunté e investigué, leí en algunos libros, entre ellos incluso el Midrash, tratando de entender quiénes fueron las personas. Si alguno de ustedes tiene la respuesta, por favor, compártanmela. La verdad que busqué, no encontré una respuesta, por lo menos más clara, a la pregunta: ¿quiénes fueron los que encontraron a aquel hombre en el campo recogiendo leña? Estamos hablando del pueblo de Israel, obviamente. Entonces, si el pueblo de Israel y aún incluso los extranjeros que salieron con ellos debían guardar su día de reposo, celebrar Shabbat, y recordemos que ayer hablamos algo muy importante, para aquel tiempo era de obligatoriedad permanecer guardados en casa. Hoy nosotros celebramos nuestro Shabbat de una manera diferente. Lo celebramos en la yeshiva, o mejor en la congregación, o en la sinagoga, como quiera llamarlo. Es decir, hoy nos trasladamos, nos reunimos en congregación, en asamblea, y celebramos juntos en armonía nuestro Shabbat. Entonces me pregunté, ¿quiénes fueron entonces los que estuvieron por allí? Y probablemente he considerado, esto es una apreciación muy mía, personal, por favor ayúdeme con la respuesta. Probablemente nosotros, de hecho, en casa llamamos hace muchos años un tema interesante que lo pusimos, repito, es personal, la patrulla sabática, que viene muy bien al tema. Y es probable que existiera un grupo de personas determinadas que se ocuparan de recorrer el territorio, en este caso la localidad de Rizá, y establecer quiénes, como nos muestra el caso de Números 15, quiénes no estaban cumpliendo con guardar el reposo, es decir, permanecer dentro de su carpa estudiando la palabra y guardando su tiempo de reposo. Probablemente, yo recuerdo que incluso, por ejemplo, hasta el día de hoy en Israel, si usted ha visto algunos documentales, en Israel hoy, estoy hablando en el término de este siglo, de este año, de este tiempo moderno, el día sexto, el día viernes, entre comillas, el día sexto, en la zona del mercado de Israel, sobre todo el sector del área del muro de Jerusalén y demás, todo este sector que hay tanto mercado, sobre este barrio antiguo de Israel, pasan algunos hombres, y estoy hablando en el sentido del pueblo judío ortodoxo, pasan algunos hombres con un silbato, y con ese silbato empiezan a hacer sonar ese silbato, de tal manera que esa es la orden para que todo establecimiento de comercio cierre, es la hora del cierre, porque da comienzo el tiempo de Shabbat. Y es una orden sí o sí que debe cerrar el comercio, cualquier negocio, cualquier tienda, cualquier actividad, el mercado judío debe cerrar. Y repito, hay un silbato, hay una o varias personas encargadas de recorrer las zonas con el silbato indicando que debe cerrar. Y repito, es una orden que se debe cumplir. Pensando un poco en esta historia, repito, concluí que muy probablemente los que vieron al hombre recogiendo esa leña, y el tipo de leña en particular, pues eran algo así, repito, como la patrulla sabática, comillas, porque además indica que lo llevaron y lo pusieron en la cárcel. Ahora, me inquietó también el tema de la cárcel, porque mencioné ayer que probablemente no habíamos visto con anterioridad el concepto de cárcel. Vamos a ver el concepto de cárcel en el tiempo de José. Recuerden, por ejemplo, que José fue llevado y puesto en condición de preso en la cárcel con Potifar. Ustedes recuerdan la historia. Y hay un texto a propósito de cárcel. Aquí, acompáñenme un momento al libro de Levítico en el capítulo 20. En el capítulo 20 del libro de Levítico dice: habló Adonai a Moshe diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará.
y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos del prostituyese, de él prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre el pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Adonai, vuestro Elohim, soy santo, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo, Adonai, os santifico. Bueno, muy bien. Entonces, en conclusión, repito, dejando el tema de Números 15:32, que es tan apasionante y que creo que necesitábamos una explicación un poco más detallada, y la hemos logrado para que haya claridad frente al contexto. Continuemos en el libro de Números, en el capítulo 15, y vamos a ver la segunda parte. Recuerden que Risá tiene dos secciones. La sección primera, que estábamos mencionando hace un momento, encontramos que la definición de la palabra Risá como tal es lo que vimos en el primer contexto. Tiene un sentido, tiene un significado. Perdónenme un segundo, por favor, para llegar a un contexto, a un texto en especial. Tiene un significado en el que se habla de piedras, y esas piedras, particularmente en esta reunión, tienen, o en esta ocasión mejor, tienen como tal el significado final. ¿Qué ocurrió en el caso de piedras? Ocurrió que el hombre que fue encontrado en su acción de tomar leña, con la intención, con la actitud, con un comportamiento inapropiado, fue llevado, fue puesto preso e inmediatamente, recuerden, fue apedreado. Entonces vemos la primera sección, repito, de lo que significa Risá, las piedras. Vamos a continuar con la segunda parte. Y la segunda parte la vamos a encontrar en el libro de Números, capítulo 15, a partir del verso 37. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra: y Adonai habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Adonai, yo Adonai vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Adonai vuestro Elohim. Entonces llegamos a un punto tan interesante, creo que todos lo conocemos, los que estudiamos Torá, los que estamos en este proceso, en este caminar, y es justamente entender el principio, el concepto y el fundamento de lo que son los tzitzits. Tengo aquí en mis manos, para muchos hermanos que probablemente no conocen este tema, ya hemos hecho varios programas frente al concepto, pero literalmente, repito, lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 37, en el que nos menciona los flecos, o en hebreo los tzitzit, los tzitzillot. Estos elementos nos dice que deben ser colocados en las 4 esquinas del vestir. Realmente no dice del cuerpo, porque nuestro cuerpo, particularmente al no ser como cuadrado, no tiene 4 esquinas, algunos más redondos que otros, pero cuadrado no. Se refiere a una prenda de vestir. Esa prenda de vestir, como en algunos países, creo que en México lo llaman poncho, en Colombia le decimos ruana, por ejemplo, cuando nos lo colocamos sobre la cabeza, tiene un frente
y tiene una parte posterior. Entonces, esas dos partes que forman la prenda, a su vez, repito, tendrán 4 esquinas. Y literalmente de allí vemos como el manto, el talí, el manto gadol, el talí gadol, o los talís en general, tienen en sus 4 esquinas, los bordes tienen consigo los tzitzits. Estos tzitzits, a su vez, no son simplemente un fleco allí que colocamos los varones. Hoy utilizamos 2 en la parte frontal, 2 en la parte posterior, representando, repito, las 4 esquinas, aunque realmente el tipo de vestir, como por ejemplo el que tengo puesto, mi traje, no tiene esas 4 esquinas literalmente. Entonces, ¿qué ocurre con los tzitzits y cuál es su importancia? Primero, que los utilicemos. Aquí surge, por supuesto, un tema que lo mencioné en el transcurso de la semana y que lo voy a considerar brevemente. No vamos a entrar a un detalle muy profundo frente al mismo porque, repito, solamente lo vamos a mencionar. El texto literalmente nos dice: habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Un cordón azul. Ese cordón azul literalmente representa para nosotros a nuestro amado Yeshua HaMashiach. ¿Por qué hago referencia a este punto? Porque recordemos que los hermanos de Judá también utilizan los tzitzits, pero los utilizan completamente en blanco, no tienen el cordón azul. Ahora, hay explicaciones interesantes al tema, solo la voy a mencionar, no voy a profundizar en esos detalles. En el tiempo en el que se da esta ordenanza de los tzitzits, ¿qué ocurre? En el tiempo que se da la ordenanza para los tzitzits, se debía colocar el cordón en color azul, y ese color azul era tomado de un caracol, que pues obviamente traído de las profundidades del mar. Se tomaba la tinta de ese caracol y se podía colocar ese cordón azul. La historia dice que esa especie ya no existe, por lo tanto no hay de dónde tomar ese color azul. Por lo tanto, la comunidad judía dicen, pues como no existe esa tinta de ese caracol, ellos no colocan el color azul en sus flecos. Por eso, si usted observa, repito, los hermanos de Judá utilizan sus tzitzits completamente blancos. Pero independiente de eso, si a eso le podríamos decir con todo respeto, si esa es una buena excusa, para nosotros el color blanco y el color azul, y lo voy a leer literalmente, observará, dice en los bordes de los vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón, porque nuestro corazón sobre toda cosa guardada, que dice la palabra, guarda tu corazón, porque con el corazón nos volvemos extremadamente sensitivos, emotivos, muy emocionales, y el corazón nos juega muy malas pasadas. Una cosa pensamos y otra cosa hacemos. El apóstol Pablo, Rab Shaul, recuerden que decía: yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo algo mal. Yo quiero hacer esto, pero termino haciendo lo otro. Porque en mi mente yo quiero hacer algo, pero en mi corazón me dice que haga otra cosa. Entonces dice, para que cuando los veas, dice literalmente, vuestro corazón, no lo miréis en pos de vuestro corazón, porque es que nuestro corazón, repito, nos juega malas pasadas. Y dice, y en vuestros ojos, porque nuestros ojos son muy rápidos para desviar la mirada hacia los lugares que no debemos mirar. Con la mirada, como diría por ahí un dicho popular, esa mirada habla, esa mirada mata. Esa mirada tiene muchos aspectos. La mirada dice muchas cosas. Los ojos hablan. Y ayer mencionábamos justamente que no podemos considerar que nos vamos de Shabbat
a celebrar el día de reposo de Shabbat en vacaciones en la playa, tomando el sol y mirando quiénes pasan y cuántos pasan y cómo pasan, y nuestros ojos y nuestro corazón está totalmente, dice, en pos de vuestro corazón y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Hermanos, no podemos entender que nos vamos a celebrar un Shabbat a la playa distrayendo nuestras vistas de todo lo que pasa alrededor. Usted me está entendiendo a lo que estoy refiriendo. De hecho, para concluir un poco y mezclar un poco lo que estamos viendo, porque es el tema de Rizá, entonces vimos, y repito el caso de la persona que recogía leña. Estas personas que lo vieron y lo tomaron, lo juzgaron de que estaba haciendo algo indebido en su actitud, en su manera de tomar ese tipo particular. Vimos que hay un tipo de fuego y hay un tipo de leña, hay un tipo de fuego para los alimentos y hay un tipo de fuego para causar quemas, incendio. Entonces, la pregunta es, estos que lo vieron y lo llevaron y lo presentaron y lo juzgaron, lo consideraron un peligro para la comunidad, para la asamblea. Ok. Pero la palabra nos enseña literalmente, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces la palabra juzgar significa, como dice la palabra, no mires la paja en el ojo de otra persona, sino mira primero la madera, la espina que está en tu ojo. Porque somos tan rápidos para juzgar, somos tan extremadamente apresurados para juzgar, juzgamos todo a todo y lo que ocurre en general, todo, hacemos juicio de ello. Pero sin embargo, también la palabra nos enseña y nos dice que nosotros no debemos dejar de tener juicio, juzgar las cosas. A ver si puedo explicarme mejor. Si yo debo celebrar mi tiempo de Shabbat como debo celebrarlo, y recibo al día 6 una invitación para ir a una actividad social, recreativa, lo que sea, un compromiso de familia, yo debo juzgar si ese compromiso de familia es más importante, que no creo, que la celebración de Shabbat. Entonces ahí yo juzgo y digo, no, lo siento, mañana, hoy es comienzo de mi día de Shabbat, por lo tanto no puedo estar en esa reunión. Es más, después de que termine mi día de Shabbat, podría pasar con ustedes un tiempo. Yo debo juzgar si esa invitación está contra mi principio de emuná y mi responsabilidad de Torah. ¿Me están captando? Entonces, la palabra juzgar aquí tendría dos connotaciones. Un juzgamiento cuando nosotros acusamos, cuando nosotros calumniamos, criticamos o juzgamos a otros. O la palabra juzgar cuando a su vez hacemos un juicio, es decir, podríamos decir el discernimiento para juzgar con entendimiento si está bien o está mal. En ese sentido, la palabra juzgar aquí tendría dos direcciones. Muy bien. Ahora bien, estos tzitzits no son simplemente que los coloquemos allí en los 4 puntos, porque ellos a su vez tienen una representación extremadamente importante. Vemos en la parte del borde que hay 8 hilos, 8 flecos como tal. Y esto lo vamos a ver. Yo traté de hacer una gráfica, amados. No soy muy práctico en el dibujo, pero traté de hacer una gráfica. Sé que así en la pantalla probablemente no lo van a poder captar muy bien, pero usted puede buscar aquí en internet tzitzits, búsquelo, así lo busqué. Tzitzits, el significado de los tzitzits, hágalo por favor en Google y vaya a imágenes y allí le aparecerá la imagen completa como yo la tomé y traté de hacerla con ustedes. Aquí vemos los tzitzits, un tzitzit. Nos dice que son 4, esos 4 a su vez tienen relevancia. ¿Por qué el número 4? Recuerden que la palabra, la letra hebrea que tiene valor 4 es la letra Dalet. La letra Dalet habla de puertas. Y nosotros tenemos puertas, dice la palabra que tenemos puertas en nuestro olfato, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, tenemos puertas, pero a su vez esas puertas tienen que ver con los puntos cardinales, el norte, el sur, el este, el oeste, las 4 puntas, las 4 puertas cardinales. Por eso usamos 4 tzitzits.
Pero esos 4 tzitzits a la vez, si usted lo observa, traen consigo 1, 2, 3, 4 y 5 nudos. Esos 5 nudos representan los 5 libros de nuestra Kadosh Torah. Cada uno de estos nudos, a su vez, viene enrollado, creo que la palabra puede ser enrollado en sí, se enrollan y cada uno trae diferentes cantidades de envolvimiento. Pero aquí vemos cómo en este envolvimiento de los 5 nudos tenemos particularmente 10, 5, 6 y 10. Esto significa que al ver estos envolvimientos de los nudos encontramos la palabra Yod, Hei, Bad, Hei, es decir, suman el valor de 26. Vean lo interesante. Además, ¿qué tenemos? Vimos en la parte inferior que tenemos los 8 flecos y esos 8 flecos a su vez que nos representan el nuevo comienzo, Shemini. Ahora, observen por favor la palabra tzitzit en hebreo. Tzitzit en hebreo se escribe Dalet, Yud, Zayin, Dalet, perdón, discúlpeme, lo estoy viendo al revés y me confundí con la letra. La palabra tzitzit en hebreo se escribe Tab 400, Yud 10, Zayin 70, Yud 10 y Zayin 70. Al sumar este valor, nos daremos cuenta que nos suma 600. 600 es el valor numérico de la palabra tzitzit o tzitzit. Luego tenemos los 5 nudos, 1, 2, 3, 4 y 5. Sumamos a 605 y luego tenemos los 8 flecos y sumamos los 8 y nos da como valor 613. ¿Qué representan estos 613? Representan las 613 misbot, las 613 ordenanzas. Para no entrar en más detalles, ya habíamos hecho un programa, repito, anterior sobre esto. Vemos que en la parte final tenemos 13 y ese 13 representa la palabra Ejad, que significa Dalet, Het, Aleph, Het y Dalet, y nos da la palabra Ejad, que tiene el valor numérico de 13. Bueno, muy bien, usted haga el ejercicio en casa, tome la gráfica en el internet, pero quise darles una pequeña apreciación sobre la importancia de lo que verdaderamente significan los tzitzit. Es decir, cada uno de los nudos, cada una de estas separaciones y cada uno de los flecos y cada color tiene una relevancia importante. Y esto, dice la palabra, es para que cuando los observemos, recordemos que tenemos a su vez los misbot, los mandamientos, y que debemos mirarlos permanentemente para recordar que nosotros como varones debemos vivir una vida Kadosh, una vida de integridad, una vida de honra en el temor de Adonai. Ahora, la pregunta que es la pregunta del millón que estábamos mencionando hace un momento y mencioné en esta semana, tiene que ver precisamente si las mujeres deberían o no deberían utilizar los tzitzit. Y al respecto, ¿qué tenemos que mencionar? Tenemos que mencionar que la palabra nos habla particularmente de los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Y cuando habla de los hijos de Israel, tenemos que recordar también que los hijos de Israel somos toda la casa de Israel. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, mayores, absolutamente todos. Por consiguiente, amados, la ordenanza es una ordenanza establecida tanto para hombres como para mujeres. Nosotros entendemos que los tzitzit los deben usar los varones. O sea, los únicos que deben estar en santidad son los varones. Pregunto, si los tzitzit representan el compromiso de sujeción, de obediencia, de recordar
que cuando estamos en cualquier lugar y estemos ante la debilidad de nuestros corazones o nuestros ojos, miremos nuestros tzitzis y recordemos los mandamientos. Y al recordar los mandamientos, entrar a nuestra santidad con Adonai. Entonces la pregunta es, ¿solo los varones acaso en Israel somos débiles o tenemos ojos y corazón que se nos desvían? ¿Acaso solamente los hombres deben buscar la santidad? No. Las mujeres igualmente deben buscar la santidad, y digo mujeres en el sentido del género hombre, mujer y niños, niñas, etcétera. La santidad es para todos. La ordenanza, por lo tanto, es para toda la casa de Israel. Típicamente, repito, hemos hablado de los hombres. Es maravilloso cómo ustedes recordarán la historia de la mujer del flujo de sangre, cuando ella sabía que Yeshua estaba caminando por este lugar. Inmediatamente ella sabía en su corazón ella había escuchado de Yeshua, de la sanidad en Yeshua, el milagro de la vida. Y si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto, porque ella entendía con claridad que no que en el borde del manto, en el tzitzit como tal, haya u ocurran los milagros, pero sabemos ahora que tenemos los 5 libros de la Torá, tenemos el Sheminí, tenemos el nombre de Yod Hei Bad Hei, tenemos el Ejad, es decir, que este símbolo, este instrumento tiene un compendio absoluto de la Kadosh Torah. Bereshit, Shemot, Bamidbar, Devarim, Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar y Devarim, los 5 libros de la Torah. Nuevo comienzo, Sheminí, el hilo azul representando a nuestro amado Yeshua. La palabra Ejad, los 8 y 13 resulta la palabra Ejad. Tenemos además qué importancia tiene el nombre de Yod Hei Bad Hei. Aquí está representado. Entonces, de esta manera, el texto nos indica que todos mis mandamientos sean para que ustedes tengan santidad con vuestro Elohim. Yo, Adonai, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Adonai, yo, vuestro Adonai. Muy bien. Entonces vemos, mis amados, que en la primera parte de la sección de Rizá, en esta estación 18, un hombre, pareciera ser que es la primera vez, dentro de lo que llevamos de la lectura, es la primera vez que un hombre literalmente omite o viola la ordenanza de guardar Shabbat. Literalmente. Y pareciera ser que se sentó como un precedente en esta historia. Es decir, el hombre, como lo vimos en la reunión anterior, en esta primera parte, este hombre definitivamente no quería absolutamente nada que ver con Shabbat. No quería absolutamente nada que ver con Shabbat. Ya lo vimos en el relato. Así es que decidió simplemente a salir de su casa. Primera prohibición, incumplir el mandato, y segunda prohibición, para quien es un leñador o para quien hablemos de los tiempos de esta época, pues los leñadores, en el caso del varón, sabe específicamente qué días o qué día en particular debe ir a recoger leña. Repito, leña para 2 situaciones. Una, para traer leña y cocinar los alimentos. Recuerden que ese tiempo era tiempo de encender leña, fogón, no tenían las comodidades que tenemos hoy, número 1. Y segundo, el tiempo de recoger leña para quemar los terrenos y limpiar los terrenos, a su vez para poder sembrar. Esta persona, cuando la patrulla sabática le ve, reconoce que la manera, la forma y lo que estaba recogiendo no era específicamente leña, madera para cocinar. Además, porque la prohibición existía de que no se debía encender fuego. Es decir, hay días determinados de la semana, dentro de las jornadas de la semana, en la que la persona lo podía hacer.
Pero cuando se omitió el concepto de Shabbat, su comportamiento, sus expresiones, sus maneras, como él lo hizo, establecía que había una mala actitud, una mala intención, y esa fue la primera sección, repito, que correspondió a la jornada Rizá. Por lo tanto, la primera jornada de Rizá nos dice, fue apedreado. Consecuentemente, la segunda parte de la jornada de Rizá nos habla de la importancia de los tzitzits. Es decir, que ahora Adonai nos dice, es necesario que ustedes ahora tengan presente y recuerden a través de los tzitzits, recuerden en qué momento y de qué manera, por donde quiera que ustedes vayan, que su corazón se altere, que su corazón se cambie, que su manera de pensar se afecte. Y quisiera de pronto ser un poco más directo en esto, hermanos. En los tiempos que estamos viviendo para la grabación de nuestro programa, es decir, para nuestra actualidad hoy, ¿cuántas veces, amados, pregúntese en esto, por favor, cuántas veces usted se cruza en el camino con personas que conoció en el nivel 1 o en el nivel 2, en la teología, en el evangelismo, etcétera, y de pronto te los cruzas en el camino y te preguntan, ¿dónde te estás reuniendo ahora? Y tú les dices, nos estamos reuniendo, en el caso nuestro, en Israel, Casa Integral, guardamos el Shabbat, estudiamos la Torá. E inmediatamente esta persona brotará en conceptos, en ideas y en imágenes contra tu pensamiento, contra lo que tú estás haciendo, y te indicará y te dirá que lo que estás haciendo es equivocado, que eso no es, que eso es una secta, que es una falsa doctrina, que lo que estás haciendo no corresponde, que definitivamente estás en el lugar equivocado. Una y otra y otra y otra situación vendrán contra ti. Y lo peor de la historia es que cuando no tenemos un fundamento establecido, cuando no estamos absolutamente determinados en lo que estamos haciendo, ocurrirá, mis queridos amados hermanos, que el adversario, el enemigo, con esa habilidad que el enemigo tiene, nos puede distraer y nos puede traer como consecuencia o que nos apartamos, o que nos enfriamos, o que como que no estamos muy cómodos en lo que estamos haciendo. Esto lo he repetido y perdónenme que lo repita en tantas ocasiones, pero es necesario que hagamos claridad frente a este contexto. Perdónenme. Hoy por hoy tenemos tanta enseñanza a través de las redes sociales. Este rabino Google da para todo. Que si debemos diezmar o no debemos diezmar, usted encontrará enseñanzas frente al diezmo que te dicen sí, la obediencia frente al diezmo, a las ofrendas, a las primicias, etc. Pero usted encontrará miles de enseñanzas en las que te dicen los rabinos Google, repito, que no, que el diezmo no, que el diezmo no, que las ofrendas no, que ya el Tanakh, que ya la Biblia no es, que ya la Biblia esto fue abolido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tus oídos, las puertas, tus oídos, tus ojos, tu pensamiento, tu corazón empezarán a seleccionar y a escoger y dice, esto es lo que yo quería escuchar, yo sí sabía que lo del diezmo no. Número 1. Número 2. Estamos para la grabación de este programa celebrando ya las últimas 3 reuniones de las convocatorias de Levítico 23. ¿Cuáles son? Yom Teruah, Yom Kippur, el día más extraordinario, y finalmente el tiempo glorioso de Sukkot, que será por supuesto el tiempo del nacimiento de nuestro amado Yeshua, porque sabemos, y siempre me preguntan, ¿hay un tiempo establecido? Sí, hay un tiempo establecido, el tiempo de las enramadas, el tiempo de Sukkot, el tiempo de la pesebrera, donde los animales beben agua. Ese es el famoso pesebre, no el pesebre que nos enseñaron en la religión tradicional. ¿Qué ocurre entonces? Cuando vemos esta historia, las gentes, repito, aún hoy estudiando Torá, las gentes entran en una controversia frente a las convocatorias, que si esto sí lo hacemos, que si esto no lo hacemos, que si lo hacemos como lo hace Judá, que si lo hacemos nosotros, de qué manera lo hacemos, y estamos bajo una constante presión toraica de lo que se debe o no se debe hacer. Ayer hice énfasis en especial con el tema de
la celebración de Yom Teruah y el tema de Rosh Hashanah. Repito, por favor, hermanos, esto no es un asunto de complicarnos la vida en el tema de Torah. La Torah es vida. La Torah es un manual de instrucciones. Y permítame que lo repita nuevamente, porque si alguien no estuvo en el programa de ayer, es bueno que lo repitamos. La Biblia, nuestra Kadosh Torah nos habla de 4 principios de año. Nosotros en el calendario gregoriano tenemos el 31 de diciembre, cierra el año y comienza un nuevo año. El 31 de diciembre. Y la gente lo celebra pues de las formas más impresionantes porque la vida cambia en ese día, el año tiene metas nuevas, proyectos nuevos, amén. Pues en la Torah tenemos 4 principios de año. Ayer los expliqué, no voy a retomar el tema, solamente tenemos 4 principios de años. Dentro de esos 4 principios de año, particularmente tenemos uno, que fue el que celebramos para el día de Yom Teruah, el sonido de la trompeta, el shofar, el anunciamiento del regreso de nuestro Mashiach. Pero como los hermanos de Judá, ellos están esperando a Mashiach, pero no saben cuándo ni de qué manera va a ocurrir, pues la palabra nos enseña que ocurrirá para el tiempo de Yom Teruah. Por eso celebramos nosotros Yom Teruah. Como los hermanos de Judá no reconocen a Yeshua, ellos no celebran el Yom Teruah a la manera que lo hacemos nosotros en Yeshua. Simplemente hacen los sonidos de shofar, el Teruah, por supuesto. Totalmente su ser está enfocado en el sonido de la trompeta, los 100 sonidos del shofar. Maravilloso. Pero la prioridad para ellos es la celebración del Año Nuevo. El 4º año nuevo, llamado Rosh Hashanah, cabeza de año, nuevo año. Entonces, si estamos estudiando Torah, amados, y sabemos que hay 4 principios de año, pues en Yom Teruah se celebra el principio de año, según la comunidad judía y según la Biblia, por favor, según la Torah, así está indicado. Entonces entramos en unas complicaciones que por qué nosotros celebramos Rosh Hashanah. Nosotros no celebramos Rosh Hashanah porque nuestro enfoque está en Yom Teruah. Bueno, ya lo expliqué, espero que esto sea claro para todos. Repito, lo debo repetir porque ustedes me escriben y me dicen, pero pastor, pero esto por acá. Entonces, pregunta, ¿qué tú estás escuchando? ¿Qué tú estás escuchando? Estamos escuchando a tanta gente que se complica con estudios y métodos y análisis, y que si la Rosh Hashanah, y que si el Yom Teruah, y que si hacemos y no hacemos. Eso está hablando en particular de Yom Teruah. Luego viene Yom Kippur y ahí viene otra tela que cortar, porque ahí aparecerán otros sabios diciendo que esto sí se hace, que esto no se hace, que esto pertenece, que esto no pertenece. Por favor, hermanos, no os compliquéis, no os compliquéis. Recordemos lo que la palabra en Rizá nos está indicando. Los tzitzis para recordar el mandamiento, para recordar la obediencia, para recordar que estamos en Yeshua, que tenemos las ordenanzas, que estamos viviendo el manual de vida, el manual de instrucciones. Muy bien. Finalmente ya estamos también próximos en este horario que estamos grabando el programa, estamos muy próximos a llegar a nuestra gloriosa celebración de cierre de año en Levítico 23 en el tiempo de Sukkot. Y en el tiempo de Sukkot surgen otros maestros hablando de que cómo puede ser posible que si se trae la sidra, que si el etrog, que eso no corresponde, que esa fruta no, que eso no es de aquí, que eso no es de allá, que la fruta no puede traerse, que cómo es posible que en Sukkot hacemos el anuncio de los 7 días de Sukkot y celebramos invitados, y que los invitados son Moshe y Aarón, y los invitados que cómo es que nosotros invocamos a los que ya murieron. Por favor, hermanos, por favor. Entonces, ¿cómo leemos la palabra? Yo no podría entonces decir lo que dice esta palabra. ¿Qué dice? Y habló Adonai a Moshe. Pero, ¿cómo así? Si Moshe ya se murió.
Entonces esto no tiene sentido, hermanos. Por favor, seamos prácticos en lo que estamos entendiendo. Que si usamos los tzitzit solamente los varones, pues la palabra dice que los tzitzit corresponden a toda la casa de Israel, a toda la casa de Israel. Moshe pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Adonai ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto. Y el mandamiento está para todos. La meditación, pues dice la media tribu de Manasés: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis hoy en presencia de vuestro Adonai, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y los extranjeros. El mandamiento es para todos. Veamos algo más práctico. No podemos comer animales como el cerdo, los camarones, los mariscos, el conejo. No podemos alimentarnos de animales impuros. Cuando Adonai entregó la ordenanza, a ver, permítanme un momento, por favor, aquí lo tengo. Vayan conmigo. Gracias, Hashem, por traerme la cita. Levíticos 11. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciéndoles: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales. Observe que aquí no usa la palabra alimentos. ¿Están conmigo? Observan cómo cuando leemos con entendimiento las cosas cambian. Aquí no dice aquí la palabra no dice estos son los alimentos que no debéis comer. Aquí dice estos son los animales que no debéis comer. Voy a repetirlo. Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo lo que tiene pezuña hendida y rumía, de estos comeréis. Pero los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis de estos. El camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía pero no tiene pezuña, la tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Estos comeréis de todos los animales que vivan en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Y aquí viene toda esta historia maravillosa, la dieta kosher, la dieta levítica, y nos indica con claridad en los mandamientos. Por eso esta estación Rizá, repito, se divide en dos secciones. Una rizá en la cual el incumplimiento a la ordenanza trae como consecuencia la muerte, literalmente. Y dio un ejemplo práctico indicándonos que un hombre que recogía leña en el día de reposo se había salido del mandamiento, estaba fuera de la ordenanza, en el incumplimiento a la misma y haciendo algo que de hecho se entendía por su comportamiento, por su actitud, por su desobediencia, que iba a traer consigo una situación para toda la comunidad. Es decir, iba a causar un daño a toda la comunidad. Por lo tanto, fue llevado, cárcel y demás. Segunda parte de Rizá tiene que ver con la ordenanza del mandamiento. Ahora, para que no se ocurra de que usted salió el fin de semana, ay, hoy es Shabbat, ay, fíjate, no sabía, ay, ¿cómo puede ser posible que yo pensé que hoy era martes? Por favor. No, es que no estaba ni por enterado que hoy era Shabbat, y entonces me fui de compras, me fui de paseo, me fui de vacaciones, y la verdad no me fijé que era Shabbat. Entonces en la segunda parte de Rizá nos dice, ahora, para que no olviden y para que recuerden que debemos cumplir con los mandamientos y las ordenanzas, les entrego los tzitzit. Bueno, podríamos mencionar ejemplos muchos sobre el tema, y yo creo que ustedes seguramente tienen en sus experiencias personales anécdotas. Yo voy a mencionar solo una, creo que ya la mencioné, pues básicamente la que me ha ocurrido, que puedo recordar textual literalmente.
Hace algunos años, estando en la ciudad de Nueva York, tuve el privilegio de compartir en una congregación de nivel 2, una congregación evangélica, muy queridos los hermanos. Típicamente después de la reunión de domingo, en aquel tiempo, ya conociendo de Torá, terminamos sobre la 1:30 de la tarde la reunión y el querido pastor y su familia nos invitaron a la pastora Pili y a mí a un lugar para comer alimentos, para almorzar. Yo recuerdo que con mucho orgullo y como buen testimonio vestía mis tzitzits. Aquí están mis tzitzits. ¿Y por qué los uso? ¿O por qué los usamos? Primero porque es una ordenanza, es un mandamiento. No es por lucirlos, no es porque los vean. Y las gentes típicamente preguntan, ¿y qué significa? Y es una muy bonita oportunidad para explicar los 5 libros de la Torá, para estudiar el Ejad, para entender el nombre de Adonai, para entender el Sheminí, para entender de Yeshua. Es una bonita oportunidad, es una muy buena herramienta para poder compartir con otras personas. Salimos de aquel lugar. La pastora Pili, recuerdo que estaba un momento atendiendo una llamada en el carro y yo caminé en el parqueadero. Cuando llegamos al restaurante, entramos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando al entrar al restaurante, en la puerta del restaurante, típicamente, yo no sé si en todos los países debe ser igual, me imagino que sí, pero literalmente en este lugar había en la puerta de entrada un Buda. Todos sabemos que es un Buda, un hombre, una figura, ¿cómo se llama? Una estatua, no sé cómo se llama, una imagen allí colocada a la puerta de entrada. Y yo recuerdo que el pastor que iba conmigo muy particularmente tocó la barriga de aquel Buda. Y en ese mismo instante, pero así, hermanos, como un relámpago, como un trueno, es impresionante cómo en ese momento lo primero que vino a mi mente en ese segundo fue los tzitzits. Los tzitzits. Los tzitzits. Inmediatamente, como que mi mano bajó a tocar el tzitzit y entendí que estaba en el lugar equivocado. Por favor, dígalo conmigo. Estamos en el lugar equivocado. E inmediatamente le dije, pastor, discúlpame, por favor no te incomodes, pero te puedo pedir un gran favor. Si vamos a compartir los alimentos, ¿por qué no buscamos otro lugar? Me dijo, pastor, este es un lugar muy bueno, aquí la comida es muy rica, es un buffet extraordinario, aquí podemos comer y pasar toda la tarde si queremos. Le dije, no, pastor, perdóname, con todo respeto, pero no lo tomes a mal, estoy hablando con un pastor en el nivel 2. Ustedes me están captando lo que les quiero significar. Le dije, pero hermano, es que ¿cómo podemos pasar a un lugar donde lo primero que encontramos en la puerta de entrada es un ídolo pagano? Lo que significa que todo lo que está en el interior de ese lugar es comida totalmente ofrecida, literalmente, a un ídolo pagano. Y nosotros como hijos de luz no podemos hacer eso. Inmediatamente, lo que es un hombre de Dios y lo que es tener el corazón dispuesto con Adonai, inmediatamente, este pastor, inmediatamente, me colocó su mano y me dijo, pastor, discúlpame, mira, nunca jamás lo había visto de esa manera. Yo cuántas veces he venido con mi familia a este lugar. Perdóname, pastor, por favor, no quise ofenderte. No, le dije, no te preocupes. Gracias a Hashem que nos da la luz, el discernimiento para poder ver estas situaciones. Para eso tenemos los tzitzits, para que cuando estemos frente a esa debilidad, frente a esa tentación, frente a esa condición de pecado que el mundo nos ofrece, el mundo literalmente todos los días nos ofrece, absolutamente todo el mundo nos ofrece. Adonai dijo, Padre, no te pido que los quites, que los retires del mundo, te pido que los guardes del mundo, en el hueco de la mano. Por lo tanto, a donde quiera que nosotros vayamos, sea a un centro comercial, sea a cualquier sitio, repito, donde quiera que la planta de nuestros pies esté y nuestros tzitzit sean como nuestro GPS,
que nos dice: por este lugar no, debes girar, debes salir, debes retornar. Inmediatamente los tzitzit nos hablan y nos establecen por qué camino vamos caminando, si vamos por un camino equivocado. Así que, amados, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bien, mis amados, ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por estar atentos a esta jornada y quiero pedirles ya un favor porque estamos en el cierre de nuestra jornada Risa. Quiero por favor pedirles que me escriban aquí en el chat sus apreciaciones frente al tema que venimos desarrollando. 42 jornadas. Ya estamos en tiempo de que hagamos un balance de lo que está ocurriendo en nuestra vida, en qué jornada hemos estado, por qué jornada hemos pasado, por cuáles de las jornadas que hemos visto ya nos identificamos, ya podemos decir: wow, yo estuve caminando en esta jornada literalmente y hoy he aprendido que debo corregir en mi vida tales aspectos. Recuerden que el propósito de hacer las 42 jornadas es que identifiquemos en la vida de cada uno de nosotros en qué jornada estamos caminando. Y cuando podamos concluir las 42 jornadas, podremos decir: esta no la he pasado aún, esto no ha ocurrido aún en mi vida y por lo tanto tengo todavía mucho camino que recorrer. Ahora, estamos próximos a nuestra jornada número 19. Nuestra jornada número 19 es una jornada extremadamente delicada, hermanos. Es una jornada que nos va a traer, si lo puedo decir de alguna manera, es una de las jornadas que tiene mayor dificultad dentro de todas las jornadas que hemos visto. Esta estación 19 nos hablará de lo que típicamente nos ha hablado en las ocasiones anteriores. Hemos hablado de jornadas en las que el pueblo de Israel entra en una condición de desobediencia, el pueblo de Israel está en una condición de murmuración, de crítica, de inconformidad, de conflicto. Pero en esta ocasión, para nuestra jornada 19, atención, preparados. Mañana tenemos un tiempo extraordinario hablando de nuestra estación 19. Es interesante porque vemos el número 9 y el número 1 y el número 9, que es la suma nos da como resultado el número 10. 10, hablando de esas 10 tribus de Israel, 10 de las tribus de Israel. ¿Y por qué hago mención puntualmente como anticipo a nuestro tema para mañana? Porque vamos a encontrarnos frente a 10 tribus absolutamente en disputa. Por favor, en conflicto, el uno con el otro, aquí y allá. Hemos visto en las jornadas anteriores que todo el pueblo de Israel se levantaba, que todo el pueblo de Israel contrariaba, que todo el pueblo de Israel entraban en conflicto, pero en unidad. Ahora, en la estación 19, nos vamos a encontrar con un fenómeno extremadamente interesante y tal vez una de las etapas más difíciles de todas las 42. Ahora, el pueblo de Israel de manera individual, los de Dan, los de Asher, los de Leví, los de Judá, cada uno de ellos empezaron a tener sus propias formas y empezaron a decir: nosotros lo hacemos así. Y cuando entramos en ese tiempo de rebeldía, de rebelión individual, definitivamente toda la casa de Israel estará afectada. Preguntémonos, ¿hemos pasado alguna vez por esa situación? No nos vayamos muy lejos. Recordemos cuando estábamos trabajando en el contexto evangélico
los bautistas, los wesleyanos, los nazarenos, los luteranos, los presbiterianos, los de aquí, los de las asambleas, los del concilio, los de la denominación, el cuerpo de Mashiach dividido, repartido en miles de doctrinas, opiniones individuales, personales, colectivas, de toda índole. Esta será nuestra estación 19. Así que, mis amados, muchísimas gracias por su compañía. Recuerden buscar, por favor, la gráfica de los tzitzit para los que no conocían el tema. Ahí está disponible en internet. Coloque tzitzit. Yo les puedo enviar la que hice también, la que tengo aquí disponible. Se las puedo enviar a través de Instagram o Messenger con mucho gusto. Si les interesa, se las puedo enviar, pero la pueden encontrar, repito, ahí disponible en internet. Lo importante es que podamos comprender su significado. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias por su compañía, amados. Hasta el día de mañana, aquí en su casa Israel Casa Integral. Shalom, shalom. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por compartir la enseñanza. Bendiciones para todos. Buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.